Es un gusto volver a saludarles. Gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en el O'Neill Regional Park, donde hemos iniciado a trabajar este pequeño grupo desde hace tiempo. Y hoy tuvimos la oportunidad de regresar nuevamente y vamos a compartir el día de hoy la enseñanza desde este punto. Gracias por volvernos a acompañar, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes por el esfuerzo que hacen y esperamos, como dice la palabra de Dios, que se duerma el cuerpo pero que el alma siga despierta. Que se duerma el cuerpo pero que el alma siga despierta, ¿ok? Vamos a continuar entonces con el cierre de esta serie que hemos llamado las series olvidadas. Hoy el tema que vamos a titular es el tema que vamos a titular hoy es el secreto del vencedor y es llenarse de la guía de Dios. Llenarse de la guía de Dios. Vamos a partir de una pregunta que quiero que la consideren en su corazón. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué puedo hacer para recibir la ayuda de Dios y ser un vencedor por medio de la sangre de Jesucristo? Voy a volver atrás a repetirla. ¿Qué puedo hacer para recibir la ayuda de Dios y ser un vencedor por medio de la sangre de Jesucristo? ¿Quién quiere ser vencedor? Hoy vamos a hablar del secreto del vencedor que va a vivir una eternidad con Cristo. No solamente por el sacrificio perfecto que Jesús ha hecho en la cruz, sino también por lo que nosotros tenemos que demostrar aquí una vez que ya hemos sido salvos. Que el fruto del Espíritu Santo se empiece a desarrollar en nosotros y ese ejercicio de la fe que tenemos que ejercer para que los demás lo puedan ver. Así que recuerde la pregunta, ¿qué puedo hacer para recibir la ayuda de Dios y ser un vencedor por medio de la sangre de Jesucristo? En la actualidad es un hecho y desde conocimiento de todos que el mayor problema que enfrenta un creyente es mantenerse firme ante las ordenanzas de Dios. Es mantenerse justo ante las cosas que Dios nos manda. Es tratar de extender la misericordia de Dios. Es buscar mantenerse en el camino y en los pasos de Cristo. En la actualidad, no solamente el creyente, sino también las iglesias están teniendo una gran confrontación con las diferentes áreas del mundo. Así que, de manera personal y la iglesia, tenemos que trabajar en conjunto para seguir dando el evangelio, enseñando el evangelio y que todos estemos juntos, unidos, que eso es lo que la palabra de Dios dice, unidos, unánimes, en un mismo corazón, en una misma mente, amando al prójimo, amando a Dios y obviamente extendiendo su palabra a todos los demás. Entonces, el creyente entiende que seguir a Cristo le va a costar mucho. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se imagina que le va a costar mucho? Porque simplemente va a incluir toda su vida. Si usted y yo somos creyentes en Cristo, esto incluye que nosotros dejamos de ser para que Cristo sea. Mi hermano, te va a costar mucho. Tienes que dejar todo para poder seguir a Cristo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que dejar? Todas aquellas cosas que nos han dado del mundo que creemos nosotros que son correctas, pero que sabemos de antemano que no lo son. Tenemos que dejar todo. Dice Jesús que si ponemos nuestras manos en el arado y seguimos en pos de Él, si volteamos hacia atrás, no somos dignos de Él. Así que hoy te invito a que hagas tu primer reflexión del día. Si tú vienes a Cristo, lo primero que tienes que dejar es tu vida para entregársela a Él. Lo primero que tienes que incrementar es pedirle a Dios fe para que tu fe te lleve en el camino de Dios. Así que hoy vamos a iniciar con la porción bíblica que está en Apocalipsis 12, versículo 11 y versículo 12. Te invito, por favor, a que lo leamos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moriráis en ellos. Vamos otra vez a repetirlo para que nos quede bien claro en el corazón. Y ellos le han vencido por medio de ¿quién? Ocupamos a Cristo, la sangre del Cordero, pero dice que también ocupamos la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los cielos que moráis en ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Nos ponemos ante ti, Señor. Purifica nuestra alma, nuestro cuerpo. Si en algo hemos transgredido tus normas, si en algo hemos pecado, ayúdanos, Señor, a confesarlo. Tú sabes que nosotros queremos estar contigo. Ayúdanos a regresar a ti. Padre Celestial, ayuda a restaurarnos para que podamos servirte de una manera fuerte, de una manera potente, inteligente, pero sobre todo con mucho temor a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este tiempo. Tú eres el que controlas las cosas, tú controlas el mundo, controlas el contexto, Señor. Ayúdanos a llevar esta enseñanza. Te pido por cada uno, Padre Celestial, en su corazón. Te pido, Señor, para que los llenes de palabra, para que los llenes de fuerza y de energía también y motivación para seguirte a ti todos los días, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pido también, Padre Celestial, para que cuides mi boca, para que la purifiques. Que como es en el caso de Isaías, Señor, que pongas carbones encendidos para que no salga nada que no te dignifique a ti. Detén mis pensamientos y mi corazón si algo no es digno de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, también por este lugar. Gracias, Padre Celestial, por la gloria que has depositado en cada uno de ellos, Señor. Síguele santificando y purificando, y que sigamos teniendo en nuestro corazón ese precepto que sin santidad nadie puede ver a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser vencedores conforme a tu palabra, conforme tú lo has designado, y que seamos esos vasos vacíos, Señor, que tú vas a llenar cada día para que nos lleves a conocer completamente el sacrificio de Cristo, su salvación y lo que nosotros somos ante ti, Señor. Porque somos más que vencedores, porque hemos ido a ti, Padre Celestial, y tú nos has aceptado, porque tú nos mandaste llamar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has tenido piedad de nosotros. Te pedimos todo, Padre Celestial, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El creyente es vencedor por medio de ¿quién? Del Hijo de Dios. La muerte de Jesús es el punto vital del Evangelio. Jesucristo con su muerte eliminó el pecado y la derrota de Satanás fue inminente. Muchos de nosotros a veces en la iglesia estamos queriendo derrotar a Satanás. Satanás ya ha sido derrotado. Solamente tenemos que confiar en fe que Satanás ya fue derrotado, y fue derrotado por Cristo. Es decir, no es una victoria que yo puedo tener, si es una victoria que ganó Cristo en la cruz. Así que, consecuentemente, la esperanza del creyente y la certeza de la victoria está ¿en dónde? En Cristo. Así que nuestra fe, y por nuestra fe, se los pido ahora, mis hermanos, aceptemos la victoria de Cristo, que no es nuestro triunfo, que no es nuestra naturaleza, que no es nuestro esfuerzo, sino fue una decisión celestial para que todos fuéramos salvos y liberados del pecado, para que todos tuviéramos una oportunidad de estar en relación directa con Dios por toda una eternidad. Su victoria de Cristo, entonces, es la victoria de todos los que están en Cristo. La victoria de Cristo es el cuerpo de Cristo ganando también. Nosotros somos de Cristo, por lo tanto tenemos victoria en Cristo. Mis hermanos, la primera victoria en Cristo que tenemos es que la paz de Dios, la paz del cielo, empieza a reinar en nosotros. Y esto es algo que usted tiene que preguntarse en su corazón. Si la paz del cielo está reinando en su corazón. Sí, mis hermanos, ¿por qué? Los conflictos van a ser obstáculos. Las enfermedades van a ser obstáculos.
Nuestras ideas van a ser obstáculos. Nuestros razonamientos van a ser obstáculos para que nosotros podamos enteramente entregar nuestro corazón y decir, la victoria es de Jesús y nosotros somos victoriosos. Mis hermanos, en la tierra vamos a tener muchos conflictos, muchas tribulaciones, mas Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, haga esta reflexión conmigo. Estamos a muy corto plazo, no lo sabemos en años, pero muy corto plazo de que nuestro tiempo se vaya terminando. Nuestro tiempo se va haciendo breve. Dice la Biblia que quizás 70 años, probablemente 80, ya muy largo 120, y eso pasa como un suspiro. Cuando yo era niño, me acuerdo que quería llegar a terminar mi carrera. Y yo sacaba la cuenta, ¿cuántos años me faltan y cuántos años me faltan? Ahora que he vivido más del doble de mi carrera, me siento como que el tiempo no ha pasado. El tiempo va rápido. Si no disfrutamos cada día, si no lo entendemos cada día, si no se lo dedicamos al Señor cada día, el día de mañana no va a estar. Hemos terminado por decir muchas veces, mañana voy a orar, mañana voy a leer mi Biblia, mañana voy a estar en comunión con los hermanos, y se pasa el mañana y nunca llegó el hoy. ¿Se está fijando en lo que le estoy diciendo? Se pasa el mañana y nunca llegó el hoy porque no viviste el hoy. No estuviste hoy en la presencia de Dios. Mis hermanos, debemos de llenarnos de un celo ardiente y apasionado por el amor a Cristo. Necesitamos realmente creer en fe. El tiempo está difícil. Las ideas son fuertes, la influencia fuerte, incluso descomunalmente, la ignorancia está fuerte. Las redes sociales están llenas de información, pero no de formación. Voy a decirlo, están llenas de deformación, de gente que no tiene cerebro, de gente que a veces no sabe cómo pensar, incluso ni las cosas más básicas entiende. Y muchas veces nosotros nos dejamos correr sobre esas corrientes y nadar sobre esas corrientes que son en contra completamente del Evangelio de Cristo. Así que hoy vamos a estudiar, para este gran cierre de esta serie, 5 puntos que nos ayuden a mantenernos llenos de la guía de Dios con celo ardiente y amor apasionado a Cristo. Yo quisiera que usted me acompañara en esta pasión, tener una motivación con un celo ardiente para Jesús y un amor apasionado por el Padre, un amor apasionado por las Escrituras, pero especialmente un amor apasionado por aquellos que todavía no conocen del Señor. Te pido, por favor, que paso a paso vayas reflexionando conmigo, porque tenemos que ser vencedores, porque somos de Cristo. Él ya venció por nosotros y esto tendría que darnos gusto porque ninguna condenación hay para ningún hijo de Dios. Porque Cristo ya pagó en la cruz por todo lo que hicimos nosotros y por lo que hemos hecho. Gracias al Señor por esa gran gratitud que nos ha dado. Por esa magnífica cosas que nos ha dado. Gracias, Señor, porque hoy somos libres. Y somos libres no para libertinaje. Somos libres para ti, Padre Celestial. Somos libres para hacer tu voluntad, Señor. Para hacer lo que tú quieres que hagamos nosotros, Señor. Así que, oiga, disponemos nuestro corazón para decirle a Cristo, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. El punto número 1 que vamos a estudiar de esta guía para mantenernos firmes y como vencedores es: el enemigo no se puede subestimar. El vencedor no subestima al enemigo. El vencedor no subestima al enemigo. Yo recuerdo cuando era niño, cuando veíamos nosotros que eran niños más chiquitos, decíamos, fácilmente les podemos ganar. De hecho, por ejemplo, me acuerdo una vez que empezamos a jugar básquetbol. Y jugando el básquetbol pues estaban chiquitos, pero cuando empezaron a brincar, nos ganaban todos los balones. Así que nosotros teníamos que disponer de una muy buena puntería para que entrara a la canasta, porque si no entraba a la canasta, en el rebote los perdíamos. Y adivine qué,
perdimos el partido. Pero a la primera observación que dijimos, están chiquitos. Se puede vencer rápidamente. No hay ningún problema. En Francia se subestimó al ejército alemán. Cuando ellos pensaron que lo podían atracar en la playa y matarlos, los alemanes hicieron una estrategia que mataron a todos los que estaban de guardia, y llegaron por la retaguardia y terminaron a todo el ejército francés. De tal manera que Alemania se adjudicó un triunfo grande en Francia. Mas sin embargo, los franceses decían, no tenemos que vencernos. Aunque somos más pequeños que ellos, vamos a luchar con todo. Así como cristianos tenemos que hacerlo. Vamos a luchar con todo. O sea, hay mucha gente que ahorita nos agrede. Yo el otro día escuchaba a cierta gente que le gusta el arco iris y me decía, es que ustedes son unas personas que discriminan. Le digo, no, tú eres el que me discrimina a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar que tú estás aquí. Y puedes aceptar lo que tú quieras, pero tú me llamas homofóbico cada vez que puedes. Tú me estás dando un sobrenombre y tú no eres castigado porque ahorita todo el mundo cree que tú estás correcto. Pero sabes que ante Dios no estás correcto. La Biblia muy claramente dice qué es lo que va a pasar con todos aquellos que no cumplan con la ley de Dios. Y ustedes saben a lo que me refiero. Así que, mis hermanos, el vencedor, que es el cristiano, no se confía del tamaño ni del tipo de enemigo. El enemigo te puede hacer pedazos, especialmente si tú incrementas tu altivez y tu egoísmo y tu ego de decir que tú lo puedes vencer con tu propia fuerza. Repita conmigo, al enemigo yo no lo puedo vencer con mi fuerza, se vence a través de la fuerza de Dios. El enemigo lo vence Dios, yo no lo puedo vencer. Hemos mencionado en algunas otras enseñanzas que por lo menos 4 enemigos tenemos que enfrentar. Y usted se acuerda, al mundo, a los grupos sociales cercanos a nosotros, grupos de trabajo, por ejemplo, incluso la misma iglesia, al mundo espiritual y por último, a nosotros mismos. Repita conmigo, ninguno de estos 4 grupos me puedo descuidar. No puedo decir que estos grupos son mejores que yo, ni mucho menos pequeños que yo. ¿Quién es el que los controla? En fe, Dios. Desafortunadamente, muchas veces los cristianos somos iguales o peores en nuestro comportamiento de lo que hace la gente en el mundo. No se enoje conmigo, pero es la verdad. Muchas veces le ganamos a la gente del mundo en nuestro tipo de actuar. Y damos un testimonio nefasto. Yo no estoy diciendo que usted no es salvo, ni que usted no es salva. Lo que estoy diciendo es que no estamos demostrando el fruto de Dios en nosotros. No lo estamos demostrando. Y eso no está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque hemos caído en la falta de fe de no creer a Dios, que todos los problemas Él los puede resolver. Y empezamos a resolverlos ¿en qué? En nuestra propia fuerza. Por otro lado, de creer al mundo sus explicaciones. Lo que el mundo dice en sus explicaciones es correcto. Y nosotros ya nos quedamos callados, nulificados y obviamente teniendo la esperanza de que entre menos se metan con nosotros mejor, entre más lejos que estén con nosotros mejor. ¿Para qué? Para que nosotros estemos resguardados. Pero ya no estamos confiando en el resguardo de Dios. Ya no estamos confiados en el apoyo de Dios. Ya no podemos decir que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra verdad, que Dios es nuestro castillo fuerte. ¿Por qué? Porque las explicaciones del mundo nos están llevando a alejarnos de Dios y a pensar que Dios verdaderamente no existe. Por otro lado, de consentir nuestro propio pecado con la mentira de que estamos obedeciendo a Dios. Mis hermanos, hay un ejemplo que yo ahorita recuerdo inmediatamente, que esta persona es un cantante de alabanza y cayó en su propio pecado de que Dios le estaba dando la dirección que él quería y dividió la iglesia y se llevó la mitad de la iglesia. Mis hermanos, Dios no acepta que nosotros hagamos divisiones. Si de veras quieres hacer iglesia, no hay ningún problema. Empieza, si Dios te va a querer
levantar, te va a levantar con poder y te va a traer a la gente que vas a tener que dirigir, pero no te lleves la gente de otro pastor, porque esa gente es del pastor y para su rebaño, no para ti. Porque la otra pregunta es si realmente Dios te ha llamado para pastorear. ¿Saben qué ha pasado con mucho de esto? Y este es el ejemplo clásico que Israel nos enseña a través de la historia. Lo que ha pasado, que nosotros estamos caminando con nuestra propia conciencia, con nuestro propio corazón, con nuestras propias deducciones y lo que es peor, con razonamientos muchas veces falsos y no bíblicos. Israel cayó muchas veces por confiar en sus propias fuerzas y por pensar que podía fácilmente vencer a sus oponentes, incluyendo el uso de las cosas consagradas de Dios. El ejemplo lo encontramos, si usted lo conoce, en 1 Samuel 4, en que Israel perdió una batalla con los filisteos debido a que el pecado estaba con ellos. Ahora, déjeme, le introduzco algo que es importante, y esto es una aplicación muy importante. Israel nos enseña que lo divino no apoya a los transgresores. Muchas veces llegamos a Cristo y como llegamos a Cristo y luego decimos es que Jesús caminó con los pecadores. Espérame un poquito, espérame un momento, dame un segundo. Una cosa es que Jesús haya estado aquí con los pecadores para cumplir la misión que Dios había designado. Y otra cosa es que espiritualmente Dios apoye tu pecado y para que tú sigas tu transgresión. Muy diferente. Mucha gente tiene temor de Dios por el castigo, pero no tiene temor de Dios por reverencia a Dios. Eso es curarte a ti en engaño, porque el tener temor a Dios como castigo es que tú no temes a Dios realmente. Lo que estás temiendo es el castigo. Así que Israel en su ignorancia y a la falta de reflexión buscó estrategias para llegar al éxito de la batalla. Entonces, ¿qué hizo Israel? Que dijo, vamos a traer lo divino al campo de batalla para que así garanticemos el triunfo. Veamos a 1 Samuel 4, versículos del 4 al 5 y leámoslos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó tan grandemente, con tan gran júbilo, que la tierra tembló. El triunfo ya estaba garantizado, el arca del pacto ya había llegado, ¿verdad? Déjenme recordarle algo que hemos estudiado. Y como se los he mencionado, el pecado actúa en cadena. Y una acción en contra de la otra, y una acción en contra de Dios, lleva a otro mandato en contra de Dios, y luego transgrede otro mandamiento, transgrede un estatuto, luego transgrede otra cosa. Es decir, hay una reacción en cadena. Y así que el pecado de uno puede afectar la vida de otros, y viceversa. Una buena acción actúa en beneficio de los demás. Así que, si usted se está dando cuenta en la historia, Israel agrega más pecado a su pecado. Saca el arca del pacto del lugar santísimo, que es el lugar que le correspondía conforme a Dios, donde te tenía que ir toda la gente a adorarle y donde Dios estaba con su presencia. Ahora, recuerde que la cáscara no hace la fruta, ni tampoco la cáscara hace el palo. Así que la cáscara, en este caso representada en el arca, sin Dios no es nada. El templo sin Dios no era nada. Era necesario que Dios esté para que la representación santísima y la divinidad tuviera éxito. Además, si usted está reflexionando, la arca del pacto la traen ¿con quién? Con los hijos de Samuel. Ofni y Finees, de Elí, perdón. Lo traen con los hijos de Elí. Ofni y Finees. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se acuerdan?
Gente que hacía corrupción, pecado y estaba transgrediendo todas las leyes de Dios. En otras palabras, la Biblia los describe como hombres perversos. Imagínense entonces que lo más santísimo era traído por hombres perversos cuando Israel estaba también en pecado. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo realmente en su razonamiento los israelitas? Agregar maldición sobre maldición, pecado sobre pecado. No estaban haciendo nada positivo. De esta manera utilizaron el arca del pacto como un ídolo, como si fuera la representación de Dios, y esto era la garantía de triunfo. En otras palabras, Israel pensaba que en este momento tenía la garantía de la salvación, el triunfo, y estaba completa la victoria. Podemos ver en qué lugar de honrar y alabar a Dios estaban ellos. Realmente era nulo. No conocían el amor de Dios. Pensaban que con el hecho de traer el arca estaban librados. No había nada de comunión con Dios. Si nos damos cuenta, ¿cómo honramos y alabamos a Dios si no conocemos a Dios? Dios no es un arca. Dios es el que crea los cielos y la tierra. Dios es el que maneja el mundo, los planes, todo. Israel no recurrió a la presencia de Dios. Recurrió al instrumento que podía ser un triunfo para ellos sin esforzarse en lo mínimo en el arrepentimiento. Mis hermanos, por razones obvias, Israel volvió a perder la batalla. Y no solamente eso, la arca del pacto fue quitada y se la llevaron los filisteos. Usted puede seguir la historia. La pregunta es, ¿qué remedió Israel? Simplemente agregó maldición sobre maldición. Y lo que era lo divino o lo representante de lo divino le fue quitado. Mis hermanos, nosotros estamos en la actualidad en ese problema. Lo divino, que es la Biblia, lo divino, que es Cristo, hay muchos grupos sociales que nos lo quieren quitar, nos lo quiere esconder. Es más, de hecho, nos lo quiere hacer ser humano. Quiere que no creamos. Quiere que estemos lejos de Él. De hecho, hay grupos que se han encargado en decir solamente ustedes pueden predicar esto, para que los demás no se ofendan. La palabra de Dios no ofende. La palabra de Dios corrige, redarguye, instruye, para que todos los hombres de Dios estemos ¿en qué? En perfecta justicia. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque en la actualidad existen una gran cantidad de fábulas y distorsiones de la palabra que nos llevan a buscar representaciones divinas sin la presencia de Dios. ¿Cómo está eso? Déjame darte unos ejemplos rápido. Gente que practica brujería blanca. Recita el Salmo 91 para ser protegido o para proteger a algunos de sus clientes que supuestamente los están teniendo con brujería negra, roja o no sé de qué color. Quizás el arcoíris completo, ¿verdad? No lo sabemos. Estamos utilizando lo divino, pero sin la presencia de Dios, con un gran pecado que Dios castiga y dice, estos que practican brujería no pueden entrar en los reinos de los cielos. Es una contradicción. Usted está viendo el Salmo 91, que es divino, con una persona que practica el pecado de brujería. Ahora, segundo, ¿cómo esa persona puede proteger a otra persona con sus oraciones? Por favor, eso es mucho orgullo. Demasiado orgullo. Quizás tu padre no sea Dios, quizás tu padre sea Satanás. Le voy a dar otro ejemplo más. Gente invocando el nombre de Dios para maldecir a otros, sin tener el más mínimo temor de Dios. Y todos aquellos que digan algo sobre el ungido de Jehová sean malditos. Mis hermanos, en este tiempo, la palabra de Dios y especialmente Cristo nos llama a que nosotros bendizcamos,
Lo que puede salir de la boca de un creyente real es solo bendición. ¿De dónde sacamos la maldición? Mis hermanos, si amamos a los demás, si nos amamos a nosotros mismos, si amamos a Dios, de nuestro corazón tiene que salir bendición. Hace algunos días una persona me visitó y me mostró que una persona le quería hacer daño. Entonces ella tiene que estar ahorita yendo a corte a ver a esa persona. Y dice, yo no sé cómo puedo hacerlo. Obviamente es una hermana en Cristo creyente, porque esta persona me quiso hasta matar. Me preguntó, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, ¿qué la Biblia dice? Que oremos por él para que encuentre al Señor, se convierta y su corazón venga a Cristo y haga cosas buenas en lugar de cosas malas. Que haga las cosas correctas conforme a Dios. Tiene que pagar lo que hizo perfectamente, eso nadie lo va a discutir. Pero convertido y trabajando para el Señor. ¿Cuál es tu labor ahora? No pensar en que si está bien o está mal y si quieres meterlo muchos años a la cárcel. Él ya cometió su error. El trabajo de ahora de nosotros y el tuyo, ¿cuál es? Orar para que esa alma se salve. Porque también está establecido para nosotros que oremos por aquellos que están en la cárcel. Ahora déjame decirle un ejemplo que a mí me pareció todavía más grotesco. Gente que pone las cruces en la pistola para que tengan buena suerte porque van a ir a asesinar a otra persona. Y mis hermanos, es ridículo. Ese es un bajo entendimiento de Dios. Es más, no hay entendimiento de Dios, es ignorancia completa. Hay algunos símbolos que algunas personas utilizan, como la menorá, que la ponen en la puerta de su hogar. O algunas otras personas ponen otras cosas, versículos bíblicos en su hogar, para tener protección. Mis hermanos, Dios te protege, camina contigo. Diga conmigo, Cristo está delante de mí, Cristo está en mí, Cristo camina conmigo y Cristo camina detrás de mí. No necesito nada de la naturaleza, necesito de Dios, necesito de Jesús trabajando en mí. ¿Qué aprendemos en este momento? El creyente primeramente busca la guía de Dios. Si ha cometido pecado, no hacemos lo que Israel. Vamos a ver qué imagen divina nos puede servir mejor para que podamos hacer el triunfo. No, si cometiste un error, pide perdón a Dios y si es necesario, restablece, restaura. Mis hermanos, no hay nada más que se necesite, más que la fe para ser vencedores, más que la fe para confiar en Dios y poder darle alabanza y adoración, como lo hizo en su momento el rey Josafá. Somos triunfadores cuando creemos, somos triunfadores cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y especialmente cuando estamos bajo la protección de Dios en fe. Hemos hablado, por otros lados, que tenemos algunos enemigos todavía un poquito más invisibles y hemos dicho que estos enemigos se les conoce del mundo espiritual. Efesios 6, versículo 12, que ya hemos estudiado antes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Te voy a dar un secreto ahora y una herramienta, y espero que la apuntes en tu corazón. El enemigo espiritual siempre va a trabajar con engaños. ¿Usted recuerda a la serpiente? Trabajó con engaño. Así que en este momento no es diferente. Todo va a trabajar con engaño. Y es más, nos pueden convencer de que no estamos ofendiendo a Dios. Es más, nos pueden convencer que estamos haciendo lo correcto ante Dios. Y esto afecta nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de dirigirnos, no solamente ante los demás, sino ante Dios. Por eso estudiamos el amor,
Porque necesitamos actuar en amor para no dañar a los demás, pero no para también no dañarnos a nosotros mismos. Déjeme darle un ejemplo rápido y usted va a saber que es correcto, ¿ok? Usted va a saber que es incorrecto, usted me lo dice en su corazón. Existe una aplicación telefónica que sirve para que nosotros lo usemos para guiarnos en los caminos. Aquí, por lo menos en California, las distancias que se recorren son muy grandes. Y necesitamos a veces la guía del mapa para poder estar haciendo las guías correspondientes para no perdernos. No puedo decir el nombre de la aplicación por cuestiones de copyright, pero esta aplicación ha servido para que las personas pongan cuál es el camino más rápido, de qué manera es más fácil llegar. Pero también en esa aplicación se ha puesto, cuando hay policías vigilando la velocidad, o cuando hay policías cuidando la entrada a los carpools. O sea, los carpools son caminos compartidos para que la gente use de más o dos, y aquí en California se utiliza siempre uno. A veces van viendo usted mucha gente que solamente va un solo chofer en esos caminos. Entonces ellos ponen todas estas señales. Dígame usted, ¿estamos haciendo bien en reportar que hay un policía midiendo la velocidad? ¿Estamos haciendo bien en reportar que hay un policía cuidando el carpool? ¿Estamos haciendo bien? Sí, mi hermano, porque ya no le va a dar ticket. Sí, mi hermano, porque la persona va a saber medir su velocidad, en qué horario. No, mis hermanos, estamos favoreciendo al transgresor. Lo estamos entrenando a ser más transgresor. No está cambiando su vida. Y saben que un transgresor a alta velocidad puede matar a tu familia o a ti mismo. Puede herir, puede causar mucho dolor. ¿Qué es lo correcto ante Dios? Que tú no pongas ningún tipo de señal y que el transgresor caiga en la policía, pague su ticket, vaya a la escuela y aprenda a manejar. Pero ¿se fija qué tan fácil caemos? Cerca de nuestra casa hay un camino que solamente es a 25 millas por hora. Entonces, a veces la policía se pone con radares. Una vez, cuando estaba una policía ya con el radar, más o menos a una milla, más o menos decir 1 kilómetro, una persona se puso con un cartel diciendo: están midiendo la velocidad, están midiendo la velocidad. Así que toda la gente bajaba la velocidad. Estaba interrumpiendo el trabajo de corrección. Mis hermanos, muchas veces nosotros interrumpimos el trabajo de corrección que Dios nos quiere hacer. Hemos violado las leyes de Dios, a veces hemos violado sus mandamientos, y mis hermanos, tenemos justificación. En estos días visité a un amigo y es un caso realmente triste. Él es pastor, obviamente estaba casado, y en estos días la esposa se involucró con el líder de alabanza. Mis hermanos, nos llenamos de cabeza de cosas mágicas, y ¿sabes qué? No. Adulterio es adulterio, independientemente que la persona sea pastor o no. Pero ahora imagínese un líder de alabanza haciéndole caso a la esposa del pastor. No solamente esto, quiero comentarle que él ya había perdonado una vez la infidelidad. Esta vez él dice que ya no quiere hacerlo. O sea, la perdona a ella, pero no regresará al matrimonio. Tan fácil, ¿por qué? Porque hubo una atracción supuestamente divina al que está cantando. Y el que está cantando tuvo una atracción divina y espiritual con la esposa del pastor. Cosas divinas que no son divinas. Cosas que son pecado. Como podemos observar, caemos en una práctica muy fácil en contra de la justicia terrenal. Igual también caemos en una práctica en contra de la tolerancia celestial. Mis hermanos, eso se llama practicar injusticia. Por eso Juan nos dice que el comportamiento del vencedor es cuando no nos comportamos como el mundo. Cuando escuchamos la voz de Dios,
cuando leemos su palabra. Veamos lo que dice en 1 de Juan 4, versículos del 3 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hay que orar aquí fuerte y decir, nosotros somos de Dios. Y los que habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no vuela, mis hermanos. El Espíritu Santo vive en el corazón tuyo, en el corazón mío. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Ok, ¿está recibiendo el consejo ya? Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. A usted como espiritual, el mundo quizás no lo va a querer oír, a menos que el Espíritu Santo de Dios venga y toque a esa persona. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿estamos escuchando la voz del mundo o estamos escuchando la dirección de Dios? Siendo hijos de Dios, tenemos que identificarnos con quién, con lo recto, con lo justo, con lo que no es chipotudo. No podemos estar con lo que avala el mundo. Si escuchamos la voz del mundo, mis hermanos, aquí Juan muy claramente dice, no estamos escuchando la voz de Dios. No somos hijos de Dios. Cuidado que nos vayamos haciendo permeables al mundo. Cuidado que nos vayamos haciendo tolerantes al mundo. Tenemos que tener cuidado. Quiero decirle o hacerle esta pregunta con esto que hemos hablado. Y es una pregunta bien sincera. ¿Cuánto necesitamos a Dios para ganar esta batalla? ¿Cuánto necesitamos del Señor para salir triunfadores con esta batalla? Lo necesitamos en todo, para todo y por todo. Usted reflexione por sí mismo. Usted reflexione por sí misma. 2. El vencedor siempre busca la unidad con Dios. Cuando nos queremos casar, queremos la unidad con nuestra esposa o con nuestros esposos. Y queremos que esta unidad sea para siempre. Así que el vencedor siempre busca la unidad con Dios. Queremos estar en las bodas del Cordero. Queremos estar presentes, vestidos para fiesta. Unidos y listos para el matrimonio celestial. Así que necesitamos desde ahora practicar la unidad con Dios. La oración de Jesucristo al Padre por los discípulos es que nosotros seamos uno también con Él. Tú y yo tenemos que ser uno con Él. Vamos a Juan 17, versículos 20 al 22, y dice, Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí déjenme hacer una pausa rápida. Mis hermanos, estamos incluidos también nosotros y los que siguen y los que han de venir hasta que el Señor regrese. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mis hermanos, Dios no nos deja ninguna duda. Tenemos que estar en una unidad total con Él. El estar en la presencia de Dios es el tesoro anhelado para cada creyente, mis hermanos. Es oro puro para el creyente, diamantes
estar en la presencia de Dios tendría que ser la motivación número uno de todo aquel que quiere restaurar su vida y que quiere guiar su vida fuera del pecado. Queremos estar en unidad con Dios y consecuentemente con los hermanos en la fe. En la actualidad estamos pasando un tiempo muy difícil. Hay un comportamiento muy territorial. De hecho, un comportamiento legalista que produce lugares, divisiones, y que lejos de construir puentes con las congregaciones o las asambleas y los ministerios, lo que hace es tratar de romper cada relación. Y escuche lo que le estoy diciendo. Ya no estamos buscando que las congregaciones, las asambleas y los ministerios tengan una idea común y que seamos fieles en el Evangelio, sino que empezamos a practicar la división, la eliminación y la expulsión de los ministerios, mis hermanos. Yo ya no me junto con este tipo de ministerio porque tiene este tipo de culto, porque tiene esta doctrina, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, Jesús nos llama a ser, repítalo conmigo, uno. El cuerpo de Cristo debe de ser uno, independientemente de su congregación, independientemente de cómo se llame su iglesia. Si usted es del cuerpo de Cristo, uno es. Construyamos puentes, mis hermanos, entonces. Ideas afines para que podamos caminar en fidelidad, porque solamente tenemos un evangelio, mis hermanos, no tenemos muchos. Así que Jesús nos enseña que no debemos de practicar este tipo de división. Y veamos un ejemplo que es bien claro cuando Juan le dice a Cristo, esto está pasando. Lucas 9, 49, 50 dice, entonces respondió Juan, dijo, Maestro, fíjense qué interesante lo que dice Juan. Hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan en este momento? Prohibirle que hiciera algo que Jesús había ordenado ya a nosotros, que todos pudiéramos expulsar demonios. En lugar de haber hecho un puente y hablar con la persona, Juan lo que dijo, te lo prohíbo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué es la respuesta de Jesús? Esto es interesante. Jesús dijo, no prohibáis, porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Nosotros como grupo, nosotros como religión, separamos a la gente, pero como cuerpo en Cristo tenemos que unir a la gente, porque cada uno de los que predica el Evangelio de Cristo tiene la misma motivación. ¿Cuál es la motivación? Que la gente venga a Cristo y sea salva por siempre. Estamos entendiendo que Jesús no buscó la división de los vecinos. Así que la iglesia que está enfrente de usted, si es cristiana, no es su enemigo. Tiene el mismo propósito que usted. Vuelvo a repetir, Jesús no buscó división. Jesús lo que quería es que todos aprendiéramos a cómo hacer las tareas del cielo, las tareas celestiales, lo que agrada al Padre. Y al Padre no le desagrada que una persona haga las cosas conforme a su nombre. Consecuentemente, mis hermanos, la unidad con Dios y con los hermanos de la fe demuestran un progreso importante en nuestra vida espiritual. Esto nos lleva a los dos puntos esenciales de nuestra unidad. Debemos de depender de Dios para dar fruto. Nosotros no podemos dar fruto solos. Necesitamos depender de Dios. Debemos de depender de Dios para dar fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Mis hermanos, he ido a muchas congregaciones en las cuales dicen que el pastor o el ministro o el apostolín transfieren dones o transfieren frutos. Mis hermanos, eso está equivocado correctamente, lo digo, equivocado. El único que transfiere dones espirituales es Dios y los otorga a través del Espíritu Santo. Así que los dones y las operaciones vienen solamente de Dios. Así que el único fruto que podemos practicar nosotros es el que Dios nos da. Sin embargo, si somos creyentes, la Biblia dice que por lo menos vamos a recibir un don. Así que todos los creyentes tenemos que poner en práctica nuestros dones. Y cuando usted tiene dones, quiere decir que usted es reconocido en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes debemos de trabajar de una manera común en relación a las tareas de la iglesia, aunque tengamos diferentes opiniones. ¿Escucha lo que le digo? Aunque opinemos diferentes, las tareas de la iglesia son tareas de la iglesia. Las tareas del Espíritu Santo son tareas del Espíritu Santo. El servirle al cuerpo de Cristo es trabajo divino. Lo que yo opine, piense o deje de pensar no tiene nada que ver con la vida celestial. El fruto, mis hermanos, por consiguiente, y esta es la aplicación, debemos de ponerlo práctica en amor, en servicio a los demás, para tener un título o un prestigio que solamente le corresponde a Dios, porque todos los dones son de Dios. Nada que podamos hacer nosotros espiritual me corresponde a mi esfuerzo, a mi siembra, a mi cosecha, a mis estudios. No, corresponde a Dios. 1 Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo. Ponga una rayita ahí, ministrelo. Sus dones los tiene que ministrar. Es decir, poner en servicio de los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice? De su esfuerzo hermoso. De su trabajo intenso. No, dice, de la multiforme gracia de Dios. El otro punto entonces, solo con la unidad de Dios se puede obtener perfección. Y estaremos hechos como perfeccionados para toda buena obra a través de la palabra de Dios. Perfeccionados para toda buena obra a través del Padre. Perfeccionados a toda buena obra a través de Jesús. Perfeccionados a toda buena obra a través de la unidad con los hermanos y la iglesia. Y perfeccionados en amor. Porque amamos el trabajar para Dios. Juan 17, 23 dice, declaración de Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo? ¿Perfectos en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, es decir, vamos a dar testimonio, y que los que han amado a ellos, como también a mí, me has amado. Creo que no queda más que decir que no tenemos opción. La unidad caracteriza el cuerpo de Cristo. La división caracteriza las obras del chanclas. Como puede observar en el versículo, no se está pidiendo menos. No, se está pidiendo unidad perfecta. Y la única manera de tener unidad perfecta es a través del Espíritu Santo de Dios, guiando a cada creyente con sus dones para el servicio de la iglesia y en amor podamos trabajar para aquellos que no conocen a Dios, para que sean agregados todos aquellos que deben de ser salvos. La fuerza entonces es la perfecta unidad en amor. Así que Cristo reúne a toda su iglesia, conduce a toda su iglesia, la salva con su sacrificio y ahora permite que el Espíritu Santo sea el vicario para que todos nosotros trabajemos en unidad, para que continuemos con el testimonio de Cristo y llevando el Evangelio a todas las personas.
Eres más que vencedor cuando entiendes que debes de trabajar en unidad perfecta con Dios, en unidad perfecta con tus hermanos y en unidad perfecta para establecer tus dones espirituales al servicio de todos los demás. 3. El vencedor es obediente a Dios. Aquí tengo un problema, ¿verdad? Porque cada vez que dice una obediencia es igual que cuando dice santidad. La gente aquí cierra las orejas, cierra el corazón y dice, ya no quiere saber más. El vencedor es obediente a Dios. Samuel le dijo estas palabras a Saúl después de no haber cumplido con las instrucciones de Dios. Ya lo hemos leído. 1 Samuel 15, versículos 22 al 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y esto tenemos siempre que llevarlo incluso de memoria en nuestro corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y usted está dando cuenta de dos verbos. Bueno, 3, obedecer y prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obedecer, mis hermanos, las palabras de Dios, las instrucciones de Dios. Ahora no tengo que decírtelo porque si tú eres realmente un creyente firme, un creyente real, el obediente a la voluntad de Dios tiene claro que no hay nada más importante que obedecer los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios. Vean cómo Cristo lo instruye directamente en Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Le doy una buena señal, mis hermanos. La Biblia todavía no se acaba de cumplir. Así que tenemos que seguir trabajando en obediencia en los mandamientos de Dios. Como usted se puede dar cuenta con lo que hemos leído, a Dios no le gusta una obediencia parcial. A Dios le gusta una obediencia total. Hemos caído en el error muchos de nosotros, que hemos seleccionado de la palabra de Dios lo que más nos agrada, lo que es mejor, y hacemos una elección en nuestro propio razonamiento de lo que creemos que debemos de llevar. La justificación más clara de todos los creyentes es que Cristo cumplió por nosotros toda la ley. Y esto ya no ha sido imputado en el creyente. Por tanto, no es necesario esforzarse en agradar a Dios en este sentido, porque la ley ya fue cumplida en Cristo. Mis hermanos, esto no es cierto. Si bien es cierto que Cristo ya cumplió toda la ley, nosotros tenemos que seguir el ejemplo y las pisadas de Cristo cumpliendo la ley. La obediencia del hombre entonces a Dios va por encima de cualquier autoridad humana, de cualquier razonamiento humano, de cualquier determinación humana, y de hecho va por arriba de tu propia existencia. Vea lo que dijo Pedro, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, es lógico. El hombre sabio nunca quiere encontrarse peleando contra Dios. Gamaliel nos da esta lección y lo dice de esta manera cuando les dijeron, vamos a atacar a la religión cristiana. ¿Qué dijo Gamaliel? Espera un momento, déjenme decirles esta reflexión. Hechos 5, versículo 38-39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejalos, porque si este consejo o esta obra es de hombres,
se desvanecerá. Es decir, como la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Rápidamente Dios la desvaneció. Era un hecho de hombres, no era algo que Dios estaba apoyando. Como la maldad del hombre en el capítulo 6 de Génesis, antes del diluvio, Dios destruyó toda esa obra. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia prevalecerá por siempre y aún ante las puertas del Hades, la iglesia no va a ser destruida. Esa es una promesa de Cristo. Como cristianos unidos, como cristianos en amor, como cristianos que nos amamos los unos a los otros, siguiendo las leyes de Dios, no somos destruidos, somos vencedores. Así que el corazón del creyente siempre debe seguir los pasos del Maestro, mis hermanos. Y déjame decirles qué es lo que Jesús nos dice que va a ser el triunfo final en la tierra. Juan 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, le voy a preguntar a usted, ¿usted ya sabe cuál es la obra que Dios quiere de usted? ¿Ya se ha puesto en oración para saber qué Dios quiere para usted? ¿A usted dónde lo va a llevar? ¿De qué manera va a trabajar? ¿Ya lo ha hecho? Si no lo ha hecho hoy, es un buen día. Oremos a Dios para que nos muestre cuál es la obra que quiere que hagamos nosotros de manera personal y no dejar ninguna de las instrucciones bíblicas a un lado. Mis hermanos, somos más que vencedores cuando sabemos hacia dónde nos dice Jesús que debemos de caminar. No donde nuestra fuerza, no donde nosotros pensamos, no donde nosotros queremos, sino donde Dios ha dispuesto para que nosotros lo hagamos. 4. El vencedor sabe que Dios mira como instrumentos a los humildes. ¿Quiere que Dios trabaje con usted? No, es que yo quiero ser poderoso, yo quiero hacer milagros, quiero tener palabra de poder. Si no tengo palabra ungida, usted no se suba al ¿cómo dijeron? Si usted no tiene una palabra ungida, no se suba al púlpito. Mis hermanos, todos ustedes, si son de Cristo, tienen palabra ungida. Porque la palabra ya está ungida por Dios, no por usted, no por su fuerza. Mis hermanos, le hago una pregunta rápida. ¿Quiere que Dios lo vea? ¿Quiere que Dios lo vea? Sea humilde. Sea humilde. Y no solamente lo va a ver, lo va a usar como instrumento. Isaías 66, versículo 2 dice, y vead lo que declara Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién? Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mis hermanos, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Recuerda lo que dice Jesús en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere llegar al reino de los cielos? Sea humilde. La palabra humildad del hebreo no es una palabra en sí, es una frase. Y la frase se dice de esta manera, Anabá chafal ruach. Es decir, el modesto de espíritu, el doblegado de espíritu, el probado de espíritu. Para ser humilde tenemos que ser modestos, doblegados y probados en espíritu. Por eso muchos cristianos, mis hermanos, vamos a tener que pasar pruebas de fuego. Pruebas difíciles. Pero Dios, al final de cuentas, cuando nos doblegamos, cuando somos modestos y dejamos que Dios nos ayude con la prueba, somos triunfadores. Así que la definición es sencilla. Humilde es aquel que doblega y rebaja su espíritu para que con esta y sienta
que él no sabe nada, que él no es nada, que no tiene nada, que no depende de su fuerza, sino que depende totalmente de Dios. Ojalá y todos pudiéramos decir: yo soy un doblegado de espíritu, yo soy un modesto de espíritu, yo soy un pobre de espíritu y voy a tener la capacidad de que Dios me pruebe y Él me saque de la prueba. El humilde, mis hermanos, Dios también lo clasifica como el humilde de ojos. Porque el humilde de ojos solamente puede ver que todas las cosas le pertenecen a Dios. El humilde de ojos puede ver que Dios es el que reparte la provisión conforme Él lo quiere, como a Él le place, a quien Él quiere, y se goza porque sabe que Dios conoce la administración completa del mundo. Y se goza por saber que a Dios le place hacer su voluntad en Él. El humilde, el doblegado, el modesto de espíritu, reconoce que no tiene mayores ni menores privilegios, aun cuando tenga mucho conocimiento de Dios. Tiene la certeza que Dios siempre va a trabajar en él por su gracia. Y también entiende que la gracia común va a favorecer ¿a quién? A todos. ¿Quiere que Dios lo use como instrumento? Doblegue su corazón. 5. El vencedor practica el amor. Y creo que con las dos últimas instrucciones que hemos dado, es suficiente para tener información de qué manera Dios nos instruye el verdadero amor bíblico. Mis hermanos, Dios ha puesto en nuestras manos la enseñanza del amor, pero a través del Espíritu Santo. Recordemos la escritura con la que cerramos la última enseñanza en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Quieres saber cuál es el más grande amor? ¿O ya lo sabe? La manifestación del más grande amor es la exposición que hace Dios a través de dar a su Hijo y que Él nos justifique por medio de la fe y que seamos vencedores a través del sacrificio perfecto de Cristo. El amor, mis hermanos, es la manifestación gradual de nuestra vida real, de nuestra fe, de nuestra seguridad de que en Cristo hemos vencido al mundo. Ahora sí, podemos presentar ya un altar de adoración y decirle: Señor, estamos aquí, háblanos a tus siervos, escúchanos, dinos qué quieres que hagamos, como siervos inútiles, pero porque sabemos que somos vencedores a través del sacrificio de Cristo y a través de tu guía, a través de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Danos un espíritu humilde, Padre Celestial, para que seamos usados como instrumentos. Padre Celestial, si estamos en pecado, pidamos a ti, Señor, que nos restaures, que restaures la relación entre tú y yo, Señor, entre ustedes y Él, que recibamos la bendición de la relación directa, de estar en la presencia de Dios y de disfrutar una total comunión. Padre, queremos guardar tu palabra. Padre, queremos ser unos contigo.
Padre, queremos quitarnos la mentira, el engaño que nos ha hecho el mundo. Ayúdanos a no caer en lo que parece normal, pero que va en contra de tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Queremos, Señor, estar contigo y guardar tu palabra, porque así somos vencedores en ti, gracias a tu sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Y dice que seguimos tu palabra aún hasta la muerte, y dice que los cielos ya están contentos, están alegres, porque nosotros estamos haciendo tu voluntad, no por nuestra obediencia, sino porque tú has depositado el querer y el hacer en nosotros. Gracias, Padre, por este día, por esta enseñanza, por este lugar. Gracias, Padre, por las manifestaciones que nos has dado. Gracias, Padre, por cada los hermanos, por cada uno de los que he escuchado también. Señor, si es posible, de quien no te conocemos, transforma nuestro corazón. Te pido, Padre Celestial, todo esto, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias, Señor.